opción, cuánto tiempo el derecho de opción? Hace un ratito vimos que les comenté. ¿Cuál era el plazo máximo para esperar a una persona? 10 Se años. acepta 10 años exactamente. Entonces, dice, tanto no haya caducado su derecho de opción, no hayan pasado los 10 años, y también dice si la herencia no ha sido aceptada por otros herederos, ni se ha puesto al Estado en posesión de los bienes, porque obviamente también yo renuncio, después me arrepiento y pasó 5 años, ya se hizo la partición y ya cada uno recibió su parte, y bueno, ahí hay que ver qué me puede llegar a tocar a mí, porque ese es el tema. Una vez que se hace la partición, ya cada uno tiene su parte, y si yo renuncié, uno no, después no puede reclamar, o uno fue el que ahí no tuvo la lucidez de aceptar. Entonces dice, la retractación no afecta los derechos adquiridos por terceros sobre los bienes de la herencia. Entonces ahí está diciendo, vos te arrepentís, pero lo que ya se le dio a las otras personas ya se repartió, no va a ser afectado por tu retractación. Obviamente, si no, renuncio a la herencia, porque no, estaba enojado, no quería saber nada, y después me doy cuenta que necesito, quiero ser parte, y bueno, si ya se repartió, puedes venir a perjudicar a los demás herederos. Los efectos de la renuncia. El heredero renunciante es considerado como si nunca hubiese sido llamado a la herencia, sin perjuicio de la apertura del derecho de representación en el caso en que por este código tiene lugar. ¿Sí? Él renuncia. Vemos que hay distintos casos de representación que, como les comentaba anteriormente, las representaciones cuando se presentan los herederos y dicen, aceptamos, renunciamos. En los casos, el código menciona cuando se da la nulidad de la aceptación. Porque la aceptación es un acto jurídico voluntario, por lo tanto deben aplicarse los principios en materia de nulidad, lo 382 siguiente, vicio de la voluntad e inobservancia para suplir la incapacidad o capacidad restringida de la persona numerada en el artículo 24. Entonces, por ser un acto jurídico voluntario, sabemos que hay que hacer con la forma que pide la ley, que no tiene que ser obligado mediante violencia, dolo, error. Entonces, puede ser nula, por eso la aceptación expresa como la tácita. Puede ser solicitada por el propio aceptante, sus sucesores universales y los acreedores personales vía subrogatoria. Se trata de una nulidad relativa por la cual se atiende el artículo 388. Y entonces, los efectos, el heredero puede volver a tener la posibilidad de aceptar o renunciar a la herencia. Por ejemplo, yo acepté porque me dijeron que si yo no aceptaba, unos acreedores bastante complicados que yo tenía me aceptaron. Me dijeron que si yo no aceptaba, iban a ir contra mi familia. Y bueno, demostrar que por eso yo acepté, y bueno, ahí para que vuelva a tener la posibilidad de aceptar o renunciar a esa herencia. Y le doy un ejemplo, un caso extremo. Y también se incorpora en la modificación del código el tema de la cesión de la herencia, que antes no estaba incorporada esta parte, pero en la práctica se daba caso. Entonces, nos dice acá el concepto, la cesión, dice, renuncia voluntaria que se hace de una cosa, acción o derecho en favor de otra persona. Es decir, se cubre el vacío del código de Vélez y se reglamenta la cesión de herencia en el libro de las sucesiones. Puede determinarse su efecto básico a partir de los derechos que le da el cesionario. Porque acá sabemos que, como decía, el tema de que uno puede ceder a los hermanos, a los demás herederos, a los hijos, pero acá con esta modificación también se da la posibilidad de esta cesión de derecho a un tercero. Entonces el tercero va a tener los derechos que tiene el heredero. Entonces dice, el momento a partir del cual produce su efecto, la cesión del derecho a una herencia ya deferida o a una parte indivisa de ella tiene efectos. Y dice, entre los contratantes desde su celebración, respecto de otros herederos, legatarios, acreedores del cedente, desde que la escritura pública se incorpora al expediente sucesorio, y respecto al deudor de un crédito de la herencia, desde que se le notifica la cesión.
Ahí, a partir de cuando tiene efecto, y los derechos y obligaciones. Derechos del cesionario. El derecho adquiere los mismos derechos que les correspondían al cedente en la herencia. Asimismo, tiene derecho de participar en el valor íntegro de los bienes que se grabaron después de la apertura de la sucesión y antes de la cesión, y en el de los que en el mismo periodo se consumieron o enajenaron, con excepción de los frutos percibidos. Entonces acá fíjense la importancia. Adquiere los del mismo derecho que le correspondían al cedente en la herencia. Obligaciones del cesionario. Dice, el cesionario debe reembolsar al cedente lo que se pague por su parte en las deudas y cargas de la sucesión hasta la concurrencia al valor de la porción de la herencia recibida. Porque vieron que cuando uno hace un expediente judicial, todo se cobra. El tema de que hay que tener todo, si son inmuebles eh, o automóviles, hay que estar al día con todos los impuestos, hay que pagar tasa de justicia, valor proporcional. Entonces, si el cedente paga algo de eso, este tiene que reintegrar lo que haya pagado. Las cargas particulares del cedente y los tributos que graban la transmisión hereditaria están a cargo del cesionario si están impagos al tiempo de la cesión. Entonces, después tenemos la petición de la herencia, que es cuando uno peticiona lo que le corresponde. Vieron que hablamos del tema de la vocación sucesoria, que yo tengo vocación sucesoria, que soy llamado cuando esta persona fallece. Pero también uno puede peticionar si hay otra persona viviendo en el inmueble, yo puedo presentarme y decir, yo vengo a peticionar mi herencia, que se me entregue, y ahí, bueno, presentarlo, los papeles que demuestren mi derecho y para que esté, eh, esta persona restituya lo que es del heredero. Entonces, dice, la petición de herencia procede para obtener la entrega total o parcial de la herencia sobre la base del reconocimiento de la calidad del heredero del actor. Como decía, tengo que demostrar que soy heredero contra el que está en posesión material de la herencia e invoca el título de heredero. La petición de herencia es imprescriptible sin perjuicio de la prescripción adquisitiva que puede operar con relación a cosas singulares. O sea, yo puedo peticionar mi herencia en cualquier momento, pero hay que ver, como dice, sin perjuicio de que haya prescrito mi derecho, porque sabemos que si una persona está 20 años en un lugar, y vamos a ver que algún, eh, algún heredero puede realizar esa acción con determinado bien que, como les decía, es más sencillo hacer la prescripción que por ahí esperar el derecho de hacer la sucesión, que hay que, si son varias personas las que fallecieron que tenían la titularidad del inmueble, hasta llegar a él hay que hacer todos esos expedientes. En cambio, con la prescripción adquisitiva uno demuestra que está hace 20 años en un lugar, se demuestra la mensura, todo lo que uno tenga, los testigos, lo que abonó, y se llega a la titularidad de ese bien. Por eso dice, es imprescriptible, salvo la prescripción adquisitiva, la restitución de los bienes, admitida la petición de herencia, el heredero aparente debe restituir lo que recibió sin derecho en la sucesión, inclusive las cosas de las que el causante era poseedor y aquellas sobre las cuales ejercía el derecho de retención, porque se supone que la persona que está en posesión de ese bien es un heredero aparente. Entonces, esa persona obviamente tiene que demostrar, y cuando se verifica que no es así o que hay un derecho con preferencia, entonces, porque es un heredero más cercano, entonces obviamente va a tener que devolver todo eso. Si no es posible la Y restitución, en caso de que haya vendido, por ejemplo, tendrá que restituir el valor de ese bien, en la parte que está le corresponde al heredero que peticiona. exactamente, pero viste que ahí también hay que ver cuántos años pasaron, porque si ya pasó 10, 15 años y vos recién viniste a reclamar, y yo creo que ahí se complica más. Tiene que ser Claro. ahí, y sí, inmediato. Inmediato, porque viste que por eso que ya el código, por eso que se demora el tema del expediente sucesorio, porque se busca esto, dar a conocer por todos los medios de que hay una sucesión abierta para evitar este tema de, bueno, yo inicio
se reparte todo y después se entera. A veces pasa esto con el tema de los hijos extramatrimoniales. Claro, hay que suspender de vuelta. Sí, primero hay que demostrar el tema de la filiación, de bueno, de no, para no hacer la exhumación del cuerpo, que algún familiar se haga el ADN. Entonces hay una vez que está, y bueno, hay un caso famoso de, no sé, un señor en Córdoba, creo que no sé hace cuántos años que está haciendo el reclamo de la herencia y dice que el señor tenía una hija única, que es la que está retrasando todo, y el señor este que parece que era hijo de la empleada de la casa, algo así. Y él de Un grande empezó a correntino, hacer el ¿eh? trámite. Un correntino, señora, profe. Ah, un correntino es. Ah, yo vi que hay un Sí. caso de Córdoba. ¿El de Córdoba es? Es de Córdoba, sí, el causante era un terrateniente, pero creo que arrancó en 1980 y pico el juicio. Sí, sí, ya salió, encima ya sy el ADN positivo y la justicia sigue demorando. Yo, ay, esas cosas no y- entiendo. y de la fortuna que era evaluada, no sé, en 100 y pico Sí, de millones sí, de dólares, sí. quedaban cuatro nomás ahora para repartir, una cosa Nah, así. no, y es el tema, ¿viste? Hay que ver si no se despojan a propósito porque saben que está el heredero. Pero, ¿cómo es? Digo, si tanto dinero se tiene, ¿qué, qué le cuesta compartir con el hermano? Pero hay gente que es tan mezquina, esas cosas. Por eso siempre digo, en familia, y esto que está ligado a familia, derecho sucesorio, uno ve los peores egoísmos de las personas, porque ya le digo, tenía una sola hija y ahora no, bueno, no es que apareció el hermano, como dice el compañero, hace como 30 años que está peleando por su herencia. Y la justicia no sé qué tanto demora, porque ya salió el ADN positivo y apelaron de vuelta que no sé en qué, que podía ser errado el ADN, que, ay, no. Y esas chicanas, a veces los colegas dan, no sé cómo hacen lugar los jueces. Yo cuando veo que ya están queriendo demorar algo, apelar, ya yo rechazaría todo, pero bueno, yo siendo jueza creo que sería otra cosa el juzgado que me toque. Pero lastimosamente hay jueces que no tienen en consideración esto y ya hacen lugar a apelación y va a cámara y sigue y no, y rechazo y apelo y no, vos tenés que, como siempre hablamos, la unidad 9 recuerda, perdón, la 10 que hablamos de la tutela judicial efectiva, la celeridad, o sea, son cuestiones básicas y obviamente en derecho sucesorio, si bien no es tan urgente como un alimento, pero vos no podés tener una sucesión 10 años, 15 años. Así que ojalá que se resuelva pronto el caso de ese señor y como dice el compañero, fíjese, eran no sé cuántos millones, ahora quedan cuatro. Ese también el tema de la demora al juzgado. Voy a tener que resolver cuanto antes o si no, pedir una medida cautelar para que esos bienes no se pierdan. Que es lo que pasa a veces con los matrimonios. Cuando están por separar empiezan a despojarse todos los bienes. No, medida cautelar hasta que no se pueda hacer un inventario, la evalúo los bienes y la posterior partición. Entonces, las reglas aplicables. Dice, se aplica a la petición de herencia lo dispuesto sobre la reivindicación en cuanto a las obligaciones del poseedor de buena o mala fe, gastos, mejora, apropiación de fruto y producto, responsabilidad por pérdidas y deterioros. O sea, ya le dije ya, si se demuestra que la persona que tenía sabía que era poseedor de mala fe, iba a tener que cubrir todo. El poseedor que de mala es poseedor de mala fe el que conoce o debió conocer la existencia de herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento. Acá está, por eso yo les digo, sí o sí, que cuando viene su cliente la obligación de decirle todos los herederos, por más que no quiera mencionar, tiene que informar. Pero ojo también, porque si hablamos de, obviamente, de aquellos hijos reconocidos, porque sabemos que hay, uno por ahí sabe que hay hijos extramatrimoniales, y bueno, esas ya, al no estar reconocidos, son ellos los que tienen que presentarse, ¿se entiende? Porque ahí obviamente ustedes, ahí ya, si ellos no hicieron su acción en vida para hacer la afiliación, y bueno, ustedes con su abogado publicarán los edictos, lo que haga falta, pero hasta ahí ya no puede llegar su buena fe porque son ellos los que tienen que presentarse. Ustedes tienen la obligación de sí, todos sus hermanos, eh,
todos los parientes más cercanos que concurran en el primer llamado. Los herederos forzosos, eso sí, porque si no se lo tiene por mala fe. Derechos del heredero aparente, o sea, la persona que estaba viviendo en el lugar sin saber supuestamente que había un heredero preferente, dice, si el heredero aparente satisface obligaciones del causante con bienes no provenientes de la herencia, tiene derecho a ser reembolsado por el heredero. O sea, si yo gasté de mi dinero para mejorar, por ejemplo, una casa, era una casa pequeña, 2x3, por decirle un número, 2x4, y yo la hice 7x5, la acomodé, le puse, compré el terreno al vecino, acomodé, y bueno, obviamente, ahí yo puedo reclamar que se me reembolse estas mejoras que le hice, porque esto va más allá, o sea, si bien yo viví en el inmueble, pero yo le hice esa mejora y obviamente ahí tienen que devolverme. Actos del heredero aparente. Dice, son válidos los actos de administración del heredero aparente realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia, excepto que haya habido mala fe suya y del tercero con quien contrató. Son también válidos los actos de disposición a título oneroso en favor de terceros que ignoran la existencia de herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente, o que los derechos de éste están judicialmente controvertidos. Acá, fíjense, son válidos, dice, los actos de disposición a título oneroso. O sea que acá también, si vende la casa a un tercero, pero dice, el heredero aparente de buena fe debe restituir al heredero el precio recibido. El de mala fe debe indemnizar todo perjuicio que le haya causado. O sea, como dice la compañera, vendió y yo tenía mejor derecho y bueno, si él sabía que yo era un heredero preferente y va a tener que indemnizar todo el perjuicio que haya causado. Si vendió el único inmueble de la herencia y bueno, va a tener que devolver todo. Porque ya no le van a poder sacar a ese tercero, pero obviamente van a evaluar el tema del bien que se haya vendido y todo, y va a tener que indemnizar. Por eso la importancia de ser siempre un heredero de buena fe. Y siempre cuando vengan los clientes que no tengo una cesión de derecho, tengo una posesión, vayan a un escribano responsable, porque esas cosas ya no van más. O sea, lo mismo el boleto de compraventa. Porque un mismo boleto de compraventa la persona 10 veces puede estar otorgando. En cambio, si es un escribano responsable, les va a advertir, va a mirar los antecedentes del inmueble y demás. Entonces ya le va a advertir de la situación. En cambio, si a veces uno por ahorrar unos pesos va con algunos escribanos que son más sencillos de hacer los trámites, pero después también cuando uno se va al lugar, ve que no es lo que correspondía o los hijos del dueño se quieren meter, y bueno, ahí el problema. A mí justo esta semana me pasó de una chica que se acercó y, ¿cómo es? Tenía un boleto de compra-venta y ella había ido a una escribana, pero la escribana había sido que no la asesoró bien, le firmó el boleto de compra-venta y había sido que eso, como le decía, el señor no es dueño del lugar, pero él le dio el boleto de compra-venta de como que era dueño. Y se pagaron sus buenos pesos en su momento hace 6 años atrás y ahora tiene que hacer todo el juicio de prescripción si quiere ser el dueño realmente de eso. Y ahí también, si quiere hacer la parte penal por los daños y perjuicios, y es todo dinero. Así que por eso siempre hay que asesorar de que vayan a, como les decía, escribanos responsables que busquen los antecedentes de dominio, todo para ver si realmente ese inmueble pertenece a la persona que está ofreciendo, que está vendiendo. Lo mismo la cesión de derechos hereditarios, que a veces los inmuebles, cuando están así en proceso sucesorio, a los herederos como quieren ya el dinero, dicen, no, bueno, yo te cedo mi derecho hereditario, así como estamos hablando acá, vos pagame tanto y bueno, vos sos. Pero hay que ver realmente qué hay en la herencia, eh, cuánto probablemente me va a corresponder, porque yo te doy la cesión de derecho, esta es mi casa, y había sido que son 10 hermanos, ¿cuánto le va a tocar al que compra los derechos? Por eso
siempre asesorar de que vaya a un escribano que verifique toda la situación del inmueble para que después no le termine saliendo más caro. Bueno, continuamos. Responsabilidad del heredero, dice. El heredero queda obligado por las deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia. Ay, no, perdón. Responsabilidad de los herederos y legatarios. Liquidación del pasivo. Dice, los acreedores por deudas del causante y por cargas de la sucesión y los legatarios tienen derecho al cobro de sus créditos y legados sobre los bienes de la herencia con preferencias sobre los acreedores de los herederos. El heredero queda obligado por las deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. Acá también, el mismo que para los herederos universales, los sucesores universales, que hasta el bien, hasta lo que recibe, y lo mismo para lo que reciban legados de la herencia. En caso de pluralidad de herederos, estos responden con la masa hereditaria indivisa. Dice, legado de universalidad. Si el legado es de una universalidad de bienes y deudas, el legatario solo queda obligado al pago de las deudas comprendidas en aquella hasta el valor de los bienes recibidos, sin perjuicio de la acción subsidiaria de los acreedores contra los herederos y los otros legatarios en caso de insuficiencia de bienes de la universalidad. La acción contra los legatarios, los acreedores del causante tienen acción contra los legatarios hasta el valor de lo que reciben. Esta acción caduca al año contado del día en que cobran sus legados. Y reembolso. El heredero o legatario que paga una porción de las deudas o de los legados superior a su parte, obviamente tiene acción contra sus coherederos o colegatarios por el reembolso del excedente y hasta el límite de la parte que cada uno de ellos debería soportar personalmente, incluso en caso de subrogación en los derechos del que recibe el pago. Entonces, obviamente, si se excedió, voy a pedir reembolso a los demás herederos. Responsabilidad con los propios bienes. Se responde con los propios bienes por el pago de las deudas del causante y cargas de la herencia, el heredero que, acá, no hace el inventario en el plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios le intiman judicialmente a su realización, oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión omitiendo su inclusión en el inventario, exagera dolosamente el pasivo sucesorio, enajena bienes de la sucesión, excepto que el acto sea conveniente y el precio obtenido ingresa a la masa. Entonces ahí va a responder con los propios bienes el heredero que realice estas acciones. Dice, prioridad de los acreedores del heredero sobre los bienes del heredero. En los casos previstos en el artículo 23-21, dice, sobre los bienes del heredero, los acreedores del heredero cobran según el siguiente rango. Y dice, por los créditos originados antes de la apertura de la sucesión, con preferencia respecto de los acreedores del causante y de los legatarios. Y por crédito originado después de la apertura de la sucesión, concurren a prórrata con los acreedores del causante. Entonces ahí es cómo van a cobrar los acreedores en el caso de que tenga el heredero también deuda. La posesión hereditaria, dice, es el título que caracteriza al heredero en cuanto tal y en virtud del cual se le reconoce el conjunto de prerrogativas, derechos y obligaciones que puede ejercer directamente por sí o por terceros sobre los bienes que componen el acervo hereditario. O sea, cuando yo poseo ese bien, tratándose de bienes que el causante poseía directamente, dice, la posesión hereditaria autorizará al heredero investido de ella a entrar en contacto material con dichos bienes directamente y sin necesidad de acto judicial alguno. Obviamente, si yo ya tenía posesión de ese derecho, no hace falta que solicite nada, salvo, como vimos, el tema de la disposición de los bienes. Yo ya soy heredero, cuando dice, con la muerte del causante yo ya soy heredero, salvo para disposición de los bienes. Dice, tratándose de bienes del causante poseído por terceras personas, la posesión hereditaria autorizará al heredero a ejercer las acciones posesorias tendientes a tomar contacto con las cosas. Entonces, los efectos de esta posesión son dos, dice, confiere al heredero, obviamente,
la facultad de ingresar en la posesión material de los bienes del causante sin formalidad alguna, como le decía, cuando tales bienes eran poseídos directamente por este, y cuando son poseídos por terceras personas, ahí esta posesión va a facultar al heredero a ejercer acciones posesorias con el fin de ingresar en la posesión de ellos. Y ahora sí, proceso sucesorio, el objeto de este proceso sucesorio nos habla el artículo 2335 y nos dice que tiene por objeto este proceso identificar, entonces, a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes. Acá, resumidamente, nos dice todo lo que hay que hacer para que uno pueda tener la partición y la adjudicación de esa herencia. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar, como les decía, por eso la importancia de cuando uno inicia el proceso sucesorio, de denunciar quiénes son los demás herederos. Entonces, se denuncia quiénes son los demás herederos, se pide al registro de juicios universales si hay algún testamento que haya dejado el causante, se da a conocer por distintos medios de difusión la muerte para ver si hay acreedores. Entonces ahí, una vez que yo tengo eso, el juez hace la declaratoria de herederos. Entonces la declaratoria de herederos, yo sé quiénes son herederos. Y ahí tenemos que hacer el inventario y el avalúo. ¿Qué? Es saber inventario, saber qué bienes tengo, el avalúo cuánto valen esos bienes y después pagar las cargas, crédito, la administración de esos bienes y ahí realmente yo voy a saber cuánto queda. También entre cuántos hay que hacer la partición. Vamos a ver también si se puede vender o no ese inmueble, se puede partir. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta. Y ahí una vez que se haga todo eso, ahí se hace la adjudicación y se entregan los bienes. La competencia del juez dice corresponde al juez del último domicilio del causante, como yo le había dicho, que a veces puede haber excepciones por el tema de si está viviendo en otro lado por cuestiones de salud, laborales, siempre demostrar cuál era el verdadero domicilio real. El mismo juez conoce las acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, de los malos litigios que tienen lugar por motivo de la administración y liquidación de la herencia, de la ejecución de las posiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, de la garantía de los lotes entre los copartícipes y de la reforma y nulidad de la partición. Y ahí dice, si el causante deja solo un heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse a su opción ante el juez del último domicilio del causante o ante el que corresponde al domicilio del heredero único. Obviamente, esto va a tener en cuenta si, obviamente, si el único heredero vive en otro lugar, porque entonces ahí va a ser más fácil para él realizar en ese lugar el tema del proceso. Hay que tener en cuenta a ver qué decide el juez. Y acá está el tema de la investidura de la calidad de heredero, dice, de pleno derecho. Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. No obstante, a fines de transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial de heredero. Entonces, ahí sí yo necesito abrir el proceso sucesorio y que yo ser declarado heredero. ¿Por qué? Porque quiero administrar, quiero vender los inmuebles que haya dejado, los automóviles, que también es todo un tema, si quedó un automóvil a nombre del causante y sí o sí hay que abrir el proceso sucesorio. No puede ir uno al registro del automotor y querer vender, ¿por qué? Eso tiene que pasar por el juzgado, sí o sí. Entonces, ahí ya el código dice, los herederos forzosos ascendiente, descendiente, cónyuge, queda investido desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces. Las facultades judiciales. En la sucesión de los colaterales, corresponde al juez del juicio sucesorio investir a los herederos de su carácter de tales, previa justificación del fallecimiento del causante,
y del título hereditario invocado. También cuando se presentan los colaterales, por eso están en segundo lugar, porque recuerden siempre, herederos forzosos son los que están en el primer párrafo. Ascendiente, descendiente, cónyuge. Cuando no hay ascendiente, descendiente, cónyuge, ahí vamos a presentar los colaterales, pero previa justificación, la partida de fallecimiento y el título hereditario invocado. Si tengo que demostrar la partida de nacimiento, por ejemplo, si es de mi tío, bueno, la partida de nacimiento de mi papá, de mi tío y de mis abuelos. Entonces, para demostrar el parentesco. En las sucesiones testamentarias, la investidura resulta de la declaración de validez formal del testamento, excepto para los herederos enumerados en el primer párrafo del artículo 2337. Entonces, en las sucesiones testamentarias, recuerden, por más que obvio, uno ahí puede poner a personas que no son herederos, pero se va a tener siempre a los herederos forzosos como prioridad y después veremos a quién el causante menciona, porque también vamos a ver el tema de la limitación de la porción disponible. Uno no puede dejar el 100% a un tercero. Ya la ley nos impone que el 66% de nuestra herencia es para los herederos forzosos. Entonces ahí solo el 33%. Y por más que la persona omita a su hijo, a su mujer, estos son herederos forzosos, entonces tiene por válida esa omisión porque ya la ley impone quiénes son los herederos forzosos. Sucesión testamentaria. Si el causante ha dejado testamento por acto público, debe presentárselo o indicarse el lugar donde se encuentre. Por eso, como le decía, cuando se inicia el proceso, siempre se pide informe al colegio de escribano y al de juicio universales para ver si la persona dejó testamento. Pues entonces ahí se tiene en cuenta cuáles son las disposiciones que dejó en el momento de su muerte. Dice, si el testamento es hológrafo, que es el testamento hecho de puño y letra, vamos a ver cuando veamos esa unidad, debe ser presentado, dice, judicialmente para que se proceda. Previa apertura, si estuviese cerrado, a dejar constancia del estado del documento y a la comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador. Por eso, la importancia de saber si es real ese testamento dejado de puño y letra por el testador, o si alguien quiso hacer parecer como que esa era su última voluntad. Por eso dice, mediante pericia caligráfica. Cumplidos estos trámites, el juez debe rubricar el principio y fin de cada una de sus páginas y mandar a protocolizarlo. Asimismo, si algún interesado lo pide, se le debe dar copia certificada del testamento. Y también esta protocolización impide que sean impugnadas, dice, la autenticidad ni la validez del testamento mediante proceso contencioso. Vamos a ver después qué requisito pide este testamento hológrafo, que si bien es menos formal, pero se tienen que dar varias condiciones para que se dé la validez necesaria. Por eso es preferible hacer ante el escribano nomás. Porque también acá, como dice, debe ser presentado por indicarse el lugar donde está. Y si es hológrafo y está en la casa de la persona, tiene que ser muy íntimo para saber si guarda en determinado cajón, en determinada caja fuerte. Por eso ahí es más difícil que se dé a conocer y más si por ahí perjudica a alguno de los herederos. Entonces, es preferible hacerlo mediante instrumento público. Y la sucesión intestada, que es la que se da mayormente en nuestro país, porque no tenemos todavía la cultura del testamento, se dice, si no hay testamento o este no dispone la totalidad de los bienes, el interesado debe expresar si el derecho que pretende es exclusivo o si concurren otros herederos, justificando el fallecimiento, se notifica a los herederos enunciados en el expediente y se dispone la citación de herederos, acreedores y todo lo que consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, por edicto publicado por un día en el diario de publicaciones oficiales, para que lo acrediten dentro de los 30 días. ¿Vieron? Acá todo lo que le venía diciendo yo del inicio del expediente. Se abre el proceso y se pide.
oficio al colegio de escribanos, colegio de juicio universales, edicto, publicación en el diario, para que si hay algún acreedor se presente o otro heredero. Después, como les decía, ya una vez que tenemos la declaratoria de heredero, ahí podemos hacer el inventario, o algunos también ya presentan al inicio ya el tema alimentario, pero otros esperan a tener la declaratoria, porque también recuerden que cuando uno ya hace el inventario de los bienes, ahí uno es un porcentaje de esos bienes que va a tener que pagar la tasa de justicia. Dice, el inventario debe hacerse con citación de herederos, acreedores y legatarios cuyo domicilio sea domicilio. El inventario debe ser realizado en un plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios hayan intimado judicialmente a los herederos a su realización. O también uno directamente, como dice acá, si no hay acreedores y demás, puede hacer la denuncia de bienes. Entonces uno dice, bueno, por voluntad unánime de los copropietarios de la masa indivisa, el inventario puede ser sustituido por la denuncia de bienes, excepto que el inventario haya sido pedido por acreedores o lo imponga otra disposición de la ley. Entonces sí, de común acuerdo se ponen, si se ponen de acuerdo los herederos, se hace directamente la denuncia de bienes. Y bueno, hay un informe que uno puede pedir en el registro de la propiedad, que se llama informe búsqueda de bienes, que uno solicita y ahí le dicen, al pedir este informe, ya le hacen un informe completo de todos los bienes que figuran en registro de la propiedad de esa persona, acá en Corrientes. Entonces ahí uno ya sabe si tiene 5, 3, 2, un bien a su nombre. Entonces ahí ya facilita. Y después presentan el expediente. Y el avalúo, ahí uno puede hacer la evaluación fiscal, que es obviamente siempre la de valor más bajo, que no está actualizado, porque como le digo, depende del valor de lo que ustedes denuncien, van a ser las tasas a pagar. Por eso sí, si es una asociación sin conflicto, que están todos de acuerdo, y conviene hacer la evaluación fiscal para que no paguen de más los herederos. Y también, obviamente, ustedes tengan en cuenta que en base al valor del bien, ustedes también van a cobrar los honorarios. Por eso algunos no dejan el valor fiscal, sino que aumentan un poquito el valor del bien para que el abogado pueda cobrar los honorarios correspondientes. Entonces, la evaluación debe hacerse por quien designe los copropietarios de la masa indivisa, si están de acuerdo y son todos plenamente capaces. En caso contrario, por quien designa el juez de acuerdo a la ley local. El valor de los bienes se debe fijar en la época más próxima posible al acto de partición, obviamente para que no se desvalorice. Entonces se hace la valoración y ahí ya se hace la partición. Y dice, los copropietarios de la base indivisa, acreedor y legatario pueden impugnar total o parcialmente el inventario del avalúo o la denuncia de bienes si se demuestra que no es conforme al valor de los bienes, se ordena la retasa total o parcial de él. Obviamente acá, como les decía, si están todos de acuerdo y no hay acreedores, se puede hacer esta denuncia de bienes. Pero si hay acreedores y se demuestra que los herederos están disminuyendo los precios para perjudicar, y obviamente van a pedir que se impugne y que se haga como corresponde la evaluación de esos bienes con el valor de mercado. Después tenemos también la administración judicial de la sucesión, que obviamente es quien va a administrar estos bienes mientras dure el proceso, porque nosotros, si las partes están de acuerdo, esto puede ir más rápido, pero tampoco es express el trámite del proceso. Como vemos, tienen que presentarse, adjuntar toda la documental correspondiente, hacer las publicaciones en el diario, el edicto, y puede pasar hasta 4 o 5 meses para la declaratoria de heredero. Después de la declaratoria de heredero, el tema de los bienes, todos los pedidos de informe, registro de la propiedad, registro automotor también llevan su tiempo. Entonces, una sucesión y hay que ver, y si están de acuerdo, capaz en el mejor de los casos, y 2, 3 años para llegar hasta la partición y que se le dé a cada uno su hijuela correspondiente. Entonces, mientras dura ese proceso, obviamente los bienes, como les decía, hay que estar al día con los pagos, hay que mantener la casa, el automotor y demás. Entonces, ¿quién va a estar a cargo de esta administración?
Entonces dice la capacidad, las personas humanas plenamente capaces y las personas jurídicas autorizadas por ley o por los estatutos para administrar bienes ajenos pueden ejercer el cargo de administrador. Entonces, ¿cómo se designa este administrador? Y ahí el código nos dice, los copropietarios de la masa indivisa pueden designar al administrador de la herencia y proveer el modo de reemplazarlo. O sea, ya se puede directamente designar y ya decir cómo se va a reemplazar en el caso que no cumpla el objetivo requerido. A falta de mayoría, cualquiera de las partes puede solicitar judicialmente su designación. Y ahí dice, las que debe recaer preferentemente, de no haber motivo que justifiquen otra decisión, y ahí ya el código lo dice, sobre el cónyuge sobreviviente. Si no está el cónyuge, ya falta, renuncia o carencia de idoneidad, porque puede decirle a una persona mayor y decir, no, yo no quiero estar a cargo de todo esto, y bueno, ahí los demás herederos que se crean aptos para este cargo, excepto, dice que haya razones especiales que lo hagan inconveniente, y ahí se puede designar un extraño. Administrador. También puede ser designado por el testador, obviamente, en su acto de última voluntad, dice quién quiere que administre la sucesión. Entonces el testador puede designar, dice, uno o varios administradores y establecer el modo de su reemplazo. Se considera nombrado administrador a quien el testador haya señalado expresamente como tal, o lo haya designado como liquidador de la sucesión, albacea, ejecutor testamentario o de otra manera similar. Y puede haber también pluralidad de administradores. No hace falta que sea una sola persona encargada, sino dice, en caso de pluralidad de administradores, el cargo es ejercido por cada uno de los nombrados en el orden en el que están designados, excepto que en la designación se haya dispuesto que deben actuar conjuntamente. En caso de designación conjunta, si medio impedimento de alguno de ellos, los otros pueden actuar solo para los actos conservatorios y urgentes. Ahí se puede dar la pluralidad de administradores. También la remuneración y gastos que se tienen en este proceso. Dice, este administrador tiene derecho a que se le reembolse los gastos necesarios y útiles realizados en el cumplimiento de su función. Tiene también derecho a remuneración si no ha sido fijada por el testador ni hay acuerdo entre el administrador y los copropietarios de la masa indivisa, debe ser determinada por el juez. Entonces ahí el juez va a valorar la labor de esta persona para fijar cuánto se le debe pagar. Entonces dice, garantías también el administrador si no está obligado a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, excepto que el testador o la mayoría de los copropietarios de la masa indivisa lo exija, o que le ordene el juez a pedido interesado que demuestre la necesidad de esta medida. Si requería esta garantía, el administrador omite constituirla o se rehúsa a hacerlo en el plazo fijado por el juez y va a ser removido del cargo. También la remoción, dice, todo interesado puede solicitar al juez la remoción del administrador si existe imposibilidad de ejercer el cargo o mal desempeño de este. Y mientras tramita el pedido, dice que es instancia por la vía más breve que permite la legislación procesal, continúa en el ejercicio de sus funciones si el juez no resuelve designar un administrador provisional. Entonces puede ser removido, obviamente, y se demuestra que no es competente, que está haciendo mal las cosas, puede ser removido el administrador. Medidas urgentes. Dice, si el administrador no ha sido designado, rehúsa el cargo, demora en aceptarlo o debe ser reemplazado, cualquier interesado puede solicitar medidas urgentes tendientes a asegurar derechos como la facción de inventario, depósito de bienes y de otra medida que el juez considere conveniente para la seguridad de estos o la designación de administrador provincial. Y ahí también dice, los gastos que ocasionan esta medida están a cargo de la masa indivisa. Todos los gastos que genere la sucesión se van a cobrar. Por ejemplo, el perito, vieron que al principio hablaba de la firma hológrafa, que hay que ver si corresponde, si es de la persona. El perito tiene que abonar tiene que estar a cargo de la sucesión. Hace poquito un cliente me había dicho que para saber si era su firma o no, en un título que él decía que no había firmado, y 15.000 pesos estaba cobrando, perito caligrafo, para verificar si era la firma o no del señor. Y eso a cargo de la masa indivisa. ¿Cuáles van a ser las funciones de este administrador? Entonces,
y se debe realizar los actos conservatorios de los bienes y continuar el giro normal de los negocios del causante. O sea, él tiene que llevar a cabo la administración de todos los bienes del causante, como les decía, hasta el momento de la partición. Ahí ya, bueno, cada heredero se va a hacer cargo, pero para que la función continúe de manera correcta, tiene que estar todo al día. Puede por sí solo enajenar las cosas muebles susceptibles de perecer, de perecer rápidamente, o cuya conservación es manifiestamente onerosa. Para la enajenación de otros bienes necesita acuerdo unánime de los herederos o en su defecto autorización judicial. Como vemos siempre, sí o sí, para enajenación, la autorización judicial no puede vender algo que no es de él si él solo está administrando. Además de gestionar los bienes de la herencia, debe promover su realización en la medida necesaria para el pago de deudas y legados. Dice, cobro de créditos y acciones judiciales. Previa autorización judicial o de los copartícipes si son plenamente capaces y están presentes, el administrador también debe cobrar los créditos del causante, continuar las acciones promovidas por este, iniciar las que son necesarias, para hacer efectivo su derecho y presentarse en los procesos en los cuales el causante fue demandado. En ningún caso puede realizar actos que importan disposición de los derechos del causante, porque sí, él está en una representación para obviamente cobrar todo lo que haya quedado pendiente para que esto se sume a la sucesión. Y obviamente va a tener que hacer una rendición de cuentas constantemente, trimestralmente o con la periodicidad que el juez establezca, porque tiene que rendir cuentas, así como cuando hablamos de tutela, curatela, uno tiene que, ¿cómo es? Que rendir cuenta de las funciones, que también, como vimos, una labor que se retribuye, entonces uno tiene que trabajar de manera correcta para poder recibir esa retribución. Deberes, dice. Presentación de los acreedores. Los acreedores hereditarios que no son titulares de garantía deben presentarse a la asociación y denunciar sus créditos a fines de ser pagados. Los créditos cuyos montos no se encuentren definitivamente fijados se denuncian a título provisorio sobre la base de una estimación. El procedimiento de pago, el administrador debe pagar a los acreedores presentados según el rango de preferencia de cada crédito establecido en la ley de concurso. Y ahí está. Este es el orden de preferencia a los acreedores. ¿Cómo se le va a pagar? Y dice, paga a los acreedores, los legados se cumplen en los límites de la porción disponible en el siguiente orden. Lo que tiene la preferencia otorgada por el testamento, los de cosas ciertas y determinadas, y por último, los demás legados, si hay varios en la misma categoría, se pagan a prórroga. O sea, lo que vaya quedando de la herencia, de ahí se cobra. ¿Cómo se va a dar la conclusión de esta administración? Dice cuenta definitiva, concluida la administración, el administrador debe presentar la cuenta definitiva. Dice si todos los copropietarios de la masa indivisa son plenamente capaces y están de acuerdo. La rendición de cuentas se hace privadamente, quedando los gastos a cargo de la masa indivisa. En caso contrario, deben de hacerse judicialmente y de ellas se debe dar vista a los copropietarios de la masa indivisa, quienes pueden impugnarla. O sea, siempre tener en cuenta, asesorar a los herederos, que cuanto mejor se lleven o traten de solucionar, menos van a gastar y más ágil va a ser todo. Porque ahora se incorpora también el tema de la partición privada en el proceso sucesorio, que es esto, que estén todos presentes y están todos de acuerdo, bueno, nos partimos así, así, así los viene y ya está, y se termina, porque ahí es donde se demora mucho. En el tema de no ponerse de acuerdo, y más si es un solo bien, y nunca se deciden, y bueno, llega un momento que no estamos de acuerdo en un solo bien, y bueno, vender, salvo que sea un campo de varias hectáreas, pero tratar de explicarle que lo mejor es que decidan rápido, entonces se termina, se parten los bienes y ya está, ya se termina el proceso. Entonces, hasta acá vimos lo que es a los derechos del heredero y el juicio sucesorio. Acá le voy a mostrar, tengo unos modelitos de inicio de una sucesión. A ver.
Ya les muestro. Mm, Este es un modelito bien básico que tengo, pero este bajé, no es, le falta la formalidad acá al código, que es, nosotros acá en Corriente, no sé si ya tuvieron procesal, pide eh, nombre, DNI, CUIL, correo electrónico, teléfono. A nosotros ahora nos piden el CUIF también. ¿Ya les hablaron de lo que es el CUIF? No, profe. No se ve Ah, nada, profe. ¿eh? No ve ni una No, imagen. todavía no compartí. Estaba buscando. Pero el CUIF es, nosotros ahora, Domicilio electrónico. el domicilio, claro, el domicilio electrónico, el número de usuario que nosotros tenemos en el forum. Entonces eso ahora también se pone en los expedientes, que antes eso no existía, y por eso esta es bastante básica, pero todos esos datos tienen que estar de su cliente y de ustedes también, todo. Nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono, todo, porque a veces el juzgado, para mayor facilidad, cuando quiere dar con alguien, nos llama directamente. Entonces, por eso, por ese lado está bien. Correo electrónico nunca se comunicaron, pero teléfono sí, sí, dando sus datos se comunica con las partes, con los abogados. Entonces, ahí se ve, Sí, profe. se ve, bueno, está perfecto. Entonces ahí dice, demanda sucesoria, entonces dice López Juan con derecho propio, ahí existe, pero ya le digo, este es bastante resumido, no es como acá. Ahora después yo le armo uno bien, como es acá en corriente la presentación y les paso. Los objetos que mi carácter de cónyuge supérstite vengo a iniciar el juicio sucesorio de quien en vida fuera la señora tal, ahí los datos completos de la persona, en virtud de las consideraciones de hecho y derecho que a continuación paso a exponer, y ahí habla de la vocación sucesoria, y será casada en primera nupcia con el señor, ambos contrajeron nupcia, ahí el día, ahí de dicha unión nació su hija, actualmente mayor de edad, ahí se adjunta partida de matrimonio, partida de nacimiento y también la partida de función. Y dice competencia. Dice, la competencia resulta del último domicilio del causante, asentado en la partida de función, citado en calle tal, Buenos Aires, el acero hereditario, fíjense acá, ya en la presentación, ya denuncia, como les decía, se puede hacer al inicio o después de la declaración de la declaratoria de heredero. Entonces dice, el 50% ganancial del inmueble, cito en calle tal, matrícula, el 50% del ganancial del rodado y un bien propio, fíjense que tenía la parte entalado y ahí menciona todo. Porque eso vamos a ver más adelante que es distinto el tema de si es bien ganancial o propio, cómo nos dividimos entre los herederos. Derecho, y ahí dice, punto el derecho, bastante amplio, dice en el libro quinto del Código Civil, autorización, y dice autorizar a consultar el expediente, diligenciar oficio y demás, y el petitorio. Se me tenga por presentado, se declara abierto el sucesorio, el libro de oficio, el registro de juicios universales, salir en el oficio de ley, se ordena efectuar respectiva publicación de edicto, se tengan presentes las autorizaciones conferidas y oportunamente se dicte declaratoria de heredero ordenándose la inscripción respectiva. Así, sencillita y cortita, así porque no hay que explicar nada, se presenta solo eso, la presentación, los demás herederos, las partidas de nacimiento de función y acá ya les digo, ya él ya informa ya los bienes que se tienen y pide obviamente primero la declaratoria de heredero. Y ahí en el primer proveído ya le van a decir a dónde le da el oficio, cómo hacer los edictos y demás, que estén en la orden. Así, así sencillito, obviamente, el modelo cuando uno no tiene que rellenar. Después ya cuando viene el cliente, bueno, ahí uno ajusta a como corresponda al caso particular, pero así sencillito es
el tema. Pero ustedes saben ya todo el procedimiento, cómo seguir después, el tema de los informes y demás, por eso que lleva tiempo. El tema de los informes es lo que más demora y después, bueno, obviamente tener al día todos los inmuebles, los bienes que se tengan. Y si no están de acuerdo los herederos, también. Lo ideal sería que un solo abogado lleve el caso, porque de cada abogado tiene su porcentaje de honorario, entonces ahí se complica si no están de acuerdo y son 5, y los 5 tienen abogado y bueno, ahí no sé cuánto le va a corresponder a las partes, pero lo ideal sería siempre aconsejarle tener un solo abogado. Entonces, a ver, si no hay consulta, duda, eso sería por hoy nuestro tema. Voy a tomar asistencia, hoy es 19 de agosto, de octubre, perdón. 9, bueno, a ver, Cáceres Araceli, creo que la vi ya, que está hoy primerita, así está, presente. Después, Es- Espinosa, Presente, profe. ahí está Espinosa. Flores, Pedroso, Presente, profe. ahí están los tres. Y después tenemos a Giraldi. Ah, creo Giraldi. Ah, sí, está, ahí está. Ahí está. Ormachea, también creo que la vi, estaba. ¿No estaba Ormachea? Eso me dijo que la vi. Yo no. Y Elpo, tampoco no está. La arena, ah, sí, Mauricio, te escuché. Ormachea Sí, está en el profe. centro. Ah, sí, ahí está la foto. Ay, tenés razón, claro. Yo miraba los nombres y tu foto, los nombres están en grande y tu foto aparecía chiquita, sí, sí. Ahí está. Longa, ahí está, ya te di ya. Después, Silvero también. Ahí está, Presente, profe. sí. Luciano Moreno. A ver. Ah, Luciana Morón oyente, dice. ¿Esa de qué extensión sos vos? Luciana. ¿Alguien le conoce a Luciana Morón? Ah, no, porque le estoy viendo, sí, ahí me figura oyente, pero yo pensé que era alumna, pero no. Profe, esa chica estuvo en la clase anterior Ay, te y juro que habló no. con usted para ser oyente. Ay, mira, estoy re perdida. No, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, pero viste, le hablo, sé que dejó, no me aprendí a la compu porque no me contesta. ¿Y de dónde era ella? ¿De Goya, de esquina? No, eso ya no sé. Ah, Creo que no dijo, ¿conmigo? profe, pero sí le había dicho que iba a estar de oyente. Ay, mira, viste, no, la verdad que yo ando con todas las cosas, no me acuerdo haber hablado con ella, pero si ustedes me dicen, Creo igual. que es de Goya, porque ella estuvo en una clase procesal de Goya y los profesores tampoco supieron quién era. Ah, y bueno, ya está practicando ya. Bueno, entonces, hoy entonces avanzamos con la 12 y la clase que viene a presencial vamos a hacer la 13, vamos a hacer la 13 y ahí capaz le voy a llevar casito para que trabajemos, entonces ahí se hace más dinámica la clase y ahí trabajamos ahí en clase. Entonces, los libero que acá está lloviendo, que está por caer el cielo, tengo que casi gritar porque no, está lloviendo bastante fuerte. Los Sí, libero. profe, esos cosas están buenos para trabajar. Muy bueno. Entonces, estamos viendo si Dios quiere el próximo viernes. Ahora les subo el material ya para que tengan, igual que vayan repasando. Nos vemos, chicos, que sigan bien. Perfecto, profe. Buen fin de. Hasta luego. Gracias, gracias. Igualmente.